ustedes lo concluirán, lo comenzarán, que es el 39. El 39, pues es la resistencia total de un circuito en paralelo de tres resistencias. ¿Sí? Básicamente es esto. Ese es un circuito en paralelo de tres resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Sí? Entonces, pues obviamente este circuito resistivo va a tener una resistencia total que le llama el libro R. Esa resistencia total, su recíproco es la suma de los recíprocos de las resistencias que forman el circuito. Pero es el recíproco de la resistencia total. Si yo quiero encontrar la resistencia total, pues tendría que hacer esa suma ¿estamos de acuerdo? Y me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. Pero la resistencia total va a ser el recíproco. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, el ejercicio dice, supongo que la resistencia 1 es de 25 ohm, la resistencia 2 de 40 ohm y la resistencia 3 de 50 ohm. Pero esas resistencias tienen un error del 0.5%. ¿Sí? Es decir, esta resistencia tiene un valor entre 20 y 30. Esta entre 35 y 45. Esta entre 50, entre 45 y 55. ¿Sí se entiende o no? Porque tiene un error de más menos. Bueno, creo que ahí no dice más menos, pero se entiende que es hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Cuando ustedes van a una tienda de electrónica y compran resistencias de estas, que son las resistencias que son así, tienen generalmente 4 banditas de colores. Las 3 primeras dan el valor de la resistencia y la cuarta da la tolerancia. Sí, que esa tolerancia es color dorado o color plata y es el 5% o del 10%. ¿Sí? Entonces ustedes van y les dicen allí a la tienda electrónica, dame una resistencia de 2.2 kilo. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, cuando ustedes van al multímetro y lo miden, no les va a dar 2.2 exactos. 2200 ohms no les va a dar. Les va a dar 2190. ¿Sí? 2200 y pasado. No es exacto. ¿Por qué? Pues porque son resistencias comerciales. ¿Sí? Son de las comunes. Si yo quiero que este circuito sea muy exacto, yo no puedo utilizar esas resistencias o tendría que comprar resistencias de precisión, que sí las hay. ¿Sí? Son las más chiquitas, mejor hechas. O, en su defecto, compro una resistencia variable de precisión, que son como una cajuta azul generalmente, y tienen una tuerquita. Bueno, no es una tuerca, sino que es un... ¿Qué? Por eso, pero es una perillita de ajuste que lo hago con un desarmador y ajusto la resistencia. ¿Sí? Esas son las de precisión, o puede ser con un potenciómetro o con un preset. ¿Sí? ¿Vale? Pero bueno, vamos a usar
que si estas resistencias varían, tienen un error, ese error se va a traducir en la resistencia total, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo saco ese error en la resistencia total? Pues es una derivada total. ¿Sí se acuerdan que ya lo vimos, no? No hay no. Sería así. ¿Sí o no? No hay no. ¿Sí? Vean que estas derivadas son parciales. ¿Por qué? Porque R depende de 3. Pero estas diferenciales son de la resistencia. Entonces esas no pueden ser parciales. ¿Sí? Entonces tendría que sacar esta fórmula, bueno, esta derivada parcial a partir de aquí. Lo hace, intento. Y ya nada más multiplicamos por los ceros. ¿Sí? Está muy fácil. No hay no. Bueno, pues continuamos. Regla de la cadena. A ver, ¿cómo es esto? La regla de la cadena, ustedes ya la recuerdan de su clase de cálculo diferencial, la utilizábamos para derivar funciones compuestas, función de función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que z es una función de dos variables, pero a su vez esas dos variables x y y son funciones de una tercera, esto significa que z, si bien depende de x y y, también depende de esa variable t o ese parámetro t. Por lo tanto, yo puedo encontrar la derivada de z por t, pero esa derivada va a ser una derivada total, no va a ser parcial. ¿Por qué? Porque nada más hay un parámetro, nada más hay una variable más interna. Recuerden que un parámetro es una variable de la cual dependen otras variables. ¿Sí? Entonces, en ese caso es el parámetro. Y entonces va a ser ¿qué cosa? Aquí está la regla de la cadena. A ver. Si yo sé que z es una función así y que x depende de t y y también, entonces z depende totalmente de t, por lo tanto va a ser una derivada total. ¿Se entiende eso, no? Porque nada más hay un parámetro, una función más interna. Y eso va a ser igual a ¿quién? A la variación de z con t debido a x más la variación de z con respecto de t debido a y más la variación de z con respecto de nada más, porque son dos, con respecto de y. Esa es una variación de z con respecto de t, pero que está en x, y esta es la variación de z con respecto de t, pero que está en y. Dicho de otro modo, esta, si aplico la regla de la cadena, es la parcial de z con x por la derivada de x con t. Y esta va a ser la parcial de z con y por la derivada de y con respecto de t. Aquí está la regla de la cadena. Esto y esto se cancela y me queda la variación parcial de z con t, pero en x. Y esto sería la variación de z parcial con respecto de t en y. ¿Sí están de acuerdo, no? ¿Sí? Ahora, aquí una pregunta. Por la regla de la cadena se supone que este y este se cancelan. Entonces, ¿esto es lo mismo que esto? Y esto es lo mismo que esto. Y la respuesta es sí. Sí, ¿por qué? Porque x depende nada más de t.
Pero estas derivadas, esas diferenciales, perdón, son lo mismo. Son iguales. Porque no depende la x de ninguna otra. Si dependiera de otras dos, no sería total. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ese sería este caso. Ahora, ¿qué pasa ahora si no es así? Si, por ejemplo, z es una función de x y de y, pero a su vez x es función de dos parámetros. Bueno, aquí no puedo utilizar, le voy a poner f en mayúscula, bueno, ya lo puse así. Aquí le voy a poner g, es función de dos parámetros, y y también. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, en esas circunstancias, la variación de z con respecto a esos parámetros no va a ser total, va a ser parcial. ¿Por qué? Porque son dos parámetros internos. Es decir, sería la parcial de z con s, ¿verdad? Que sería ¿qué cosa? Aplicando la regla de la cadena, la parcial de z con respecto de x por la parcial de x con respecto de s, más la parcial de z con y por la parcial de y con respecto de s, más la parcial de z con z por la parcial de z con respecto de s. Si se fijan que estas son parciales porque, a ver, pero disculpe, esta ya no va, esta ya no. ¿Por qué? Porque z depende de 2, entonces estas tienen que ser parciales, pero a su vez esas también porque x depende de 2. ¿Sí se entiende? Entonces la parcial de z, perdón, la derivada de z por las internas no puede ser total, porque son 2. Tiene que temporarse por separado por esa cosa. Y luego, por ejemplo, si luego con respecto de t, pues va a ser lo mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Aquí lo importante es que quiero que respeten la notación. Si en el examen ustedes estas derivadas las ponen como totales, están mal. ¿Por qué? Porque quiere decir que o lo copiaron mal y no sabían lo que estaban copiando, o no tienen ni idea de lo que estamos haciendo. Tenemos que respetar si es parcial o total. ¿Sí? El tercer elemento de la derivación. Entonces, una cosa importante. Recuerden que esta es una derivada parcial y esta es una derivada total. ¿Sí o no? Pero estas, en ecuaciones diferenciales, no les llaman totales, les llaman ordinarias. ¿Sí? Estas se llaman ordinarias en ecuaciones diferenciales. Por eso es importante que, esto se los digo porque yo no quiero quedar diciendo, no, es que Paco dijo que se llamaban totales. Sí, pues, pero allá se llaman ordinarias. ¿Qué pasó? No, ya me. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si se fijan, eso que tenemos aquí es lo que tenemos acá. A ver. Aquí está. En esa tablita. ¿Sí lo ven o no? ¿Por qué? Porque ahora tenemos una función de dos variables, donde esas variables son función de dos parámetros o de otras dos variables. ¿Sí? Bien. Ahora, podemos tener funciones de muchas más variables y de muchos más parámetros. Y lo que hacemos es nada más generalizar los resultados, lo que estamos viendo. Se generaliza a tantos términos como tengamos. ¿Sí o no? No hay ningún problema. Luego viene ese tema de derivación implícita. Ya lo vimos, por ahí en el capítulo anterior, resolvimos una derivada parcial implícita, pero lo hicimos con la formulita de cálculo diferencial, el mismo procedimiento, nada más aplicado a parciales. Pues bien,
hay un método alternativo y ese método alternativo es este que estamos viendo aquí. ¿Sí? Esta formulita es un formulazo. Ahorita vamos a hacer ejercicios con ello. Nada más que fíjense que aquí esta es una derivada implícita de una variable. Si es una derivada implícita de dos variables, es exactamente la misma estructura matemática, pero con parciales. Es fácil recordarla, de memorizarla. Observen cómo es un cociente de derivadas parciales, donde el numerador es la derivada con respecto a la cual se está derivando, que es la independiente, y en el denominador con respecto a la dependiente. Nada más. Y ya estamos en ejercicio. A ver, vecino. Rápido. ¿Eh? Dice que 3. ¿Qué dice? Z igual a raíz de. Es una función de dos variables. Y esas variables a su vez son funciones de una sola. X es logaritmo natural de t. Y es igual a qué? ¿Sí estamos? Luego. Sí. Bien. Entonces, vamos a derivar a z con respecto de t. ¿Va a ser total o parcial? Total, porque ambas van a meter. Total. ¿Y esto qué es igual? Pues a esto. Total. ¿Qué dijo, profe? Total, porque ambas están aquí. Porque ambas dependen de t. Como X y Y dependen de nada más una variable y este igual. Es total. Muy bien, ahí está la regla de la cadena. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Eso cuánto es? Un medio de U a la m-1 por la derivada de U con respecto de X, que es 2X. ¿Sí o no? Sí. Por la derivada de X con respecto de T, que es 1 sobre T. ¿Sí? Más, ¿este cuánto vale? Un medio de U a la m-1 por la derivada de U con respecto de Y, que es 2T. Por la derivada de Y con respecto de T, que es menos 1. ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. Entonces, ¿qué me queda? ¿Sí? Perdón, esa te va en el denominador. Luego aquí es menos. ¿Sí o no? Y le podemos dar su qué. ¿No? ¿Y qué me queda? ¿Así? Sí. No. Es 10t seno de t. Eso sería x menos 10 seno de t. No, porque el común denominador es este. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Bueno. Pues agarren el centro. Mira nomás. Del 7 al 12. 7. ¿Vale? ¿Vale? 7. A ver, usted. Agarren el centro. El 8. ¿Es la primera vez?
¿Cómo ven? ¿Sí la vamos a pasar o no? ¿En serio? Eso. Acá le pregunto a don Richard y dice, a lo mejor... ¿O siempre qué, don Richard? ¿O siempre qué? ¿Eh? Es que eso es lo que dijo don Richard. ¿Eh? ¿Con cuánto? ¿80? ¿Por qué tan poquito, ingeniero? ¿Eh? ¿Quieres hacer segundas para alcanzar el cielo? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer si sacas un ciego, ingeniero? ¿Cómo que nada? ¿Qué harías si sacas un ciego? No, pues ¿cómo? Pues bien, ¿no? ¿Qué harías, ingeniero? Sí, así. No. Bueno, a ver, entonces, fíjense bien, aquí sí son parciales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son dos variables, las más internas. A ver, ¿cuál hacemos? ¿Con S o con T? ¿Con S o con T? Rápido. Bueno, dice don Richard que con S. Entonces va a ser así, ¿no? Parcial de Z con teta, o la parcial de teta con S, más la parcial de Z con phi, o la parcial de phi con S. ¿Sí o no? Luego, entonces, ¿cuánto vale la parcial de Z con teta? Pues el número de teta. La parcial de teta con S, bueno, de cuadrado. ¿Sí o no? Luego, parcial de Z con phi, ¿cuánto vale? Menos seno de phi. Parcial de phi con S, 2st. ¿Sí o no? Luego, ¿y luego qué le damos? ¿Qué le damos, Richard? ¿Sí, no? A ver, podemos hacer esto. Miren. A ver, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahí está. Vamos a continuar. Ahora, gracias. Estas de aquí, si se fijan del 21 al 26, pues ya le da valores numéricos. A ver, entonces, adelante, ¿sí o no? A ver, allá. Rápido. ¿Cuál? Nada más una, ¿cuál quiere? ¿Con X o con Y? Y. A ver, dítemela por favor, porque ¿cómo es? ¿R igual a qué? Dijo que la siguiente que 23. ¿R es igual a qué? Logaritmo de U cuadrado más una.
W es igual a 2x. ¿Sí? Pero nos da los valores. ¿Qué valores son? X es igual a Y igual a 1. Bien. Entonces nada más vamos a sacar una con respecto de X o con respecto de Y. ¿Con cuál? Tenemos con respecto a Y. Con respecto de Y. Sale. Entonces esto va a ser así. Perdón, aquí es eso sí está bien, pero este es V y más, ¿sí o no? Oigo, ¿sí? Ahí está la regla de cadena. Oigo. Bueno, aquí para hacer las cosas bien, fíjense cómo es, no hace uno las cosas al fregadazo, ¿verdad? Ahí como, ¿verdad? O sea, tiene que tener lógica el procedimiento, tiene que tener orden, porque voy a ser ingeniero, ¿sí? Ingeniero de ITEP, no de otro lado, ¿verdad? ¿Eh? No como acá. Puras huelgas y paros, ¿sí o no? ¿Ahora no salen huelgas? No. ¿No? Ya hay mucha huevonada, ¿no? Entonces, saco esto. Fíjense. ¿Cuánto vale esto? 2. A ver, ¿están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bien. Punto y coma. ¿Cuánto vale? Oigo. Sí, exacto. ¿Bien? Luego, con respecto de W. W, bueno, 2W. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Pero luego también, ¿qué hago? Con respecto a X y con respecto a Y. No, nomás con respecto de Y. Luego, menos 1, 2X. Luego, ¿sí? Pero todo lo tengo que evaluar cuando X y Y vale 1. Es decir, aquí no hay bronca, da lo mismo. Oigo, fíjense cómo lo estamos haciendo. Ahí vale lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Aquí vale 2. ¿Sí? Entonces aquí hacemos lo mismo de una vez. Cuando X y Y vale 1, ¿U cuánto vale? 3. V vale 1. Oigo. ¿Sí? ¿Y omega vale? 2. Bien hechecito, que se vea ordenado. ¿Sí o no? No, que ayer todo tocho ahí. No acabo ya, voy a ver la Champions. Ya empezó. Entonces, ¿cuánto va a dar? 6 sobre 1 más 4 más... Perdón. 9... 14. 3 céntimos. ¿Sí? Luego. Y aquí igual. ¿Sí?
chorizo de abajo vale 14. Un céntimo. ¿Sí o no? Y luego aquí, 10. No me debe de dar. ¿Qué don Richard? Huevonada, ¿sí o no? Creo que no. ¿Verdad? ¿Sí o no, don Richard? ¿Cuánto va a ser? Menos 2 catorceavos menos un séptimo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a valer esto evaluado en dónde? Aquí, miren, ya para que nos dejemos de tanta jalada, podemos ponerle así, pero si se fijan que estoy bien ordenado, ¿sí o no? En X igual a 1 y obviamente pues U y V y tipo de dependencias, ¿vale? ¿Sí o no? Y ya, ¿esta cuánto valía? ¿3 céntimos? Oigo. ¿Y esta? ¿2? Oigo. Oigo. Luego, un céntimo. Y luego, menos 1. Menos 1. Oigo. Y luego, ¿cuánto? Menos un séptimo. ¿Sí o no? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 2. ¿Cuánto nos va a dar? ¿3 céntimos? ¿3 céntimos? No. Va a ser menos 3 céntimos. ¿Sí? 3 céntimos, creo, ¿no? A ver, hagan la cuenta. ¿Eh? ¿Cuánto da? ¿Sí da 3 céntimos? A ver, vamos a ver qué número es. 23 capítulo. Está perfecto. Ahí está. ¿Número qué? Dice que son 9 céntimos. Sí, son 9 céntimos. Entonces, ¿qué nos está faltando? Es que la suma sería, bueno, ya cuando se reemplazan todos los valores, serían 6 catorcevos por 2, más 2 catorcevos por menos 1, más 4 catorcevos por 2. A ver, corrigen ingenieros. Mira, ¿para qué se lo chupas? Ahora, ¿cómo lo voy a agarrar, ingeniero? Si ya lo chupaste. Ya la limpié, ya la limpié. No, de todas formas, ya está chupado, ¿sí o no? Ahora yo siempre voy a ver y me lavo mis manitas, pero imagínate, relaja, ¿no? Sí, porque me voy y me eché mis sándwiches hace ratito, me tengo que ir a lavar mis manitas, ¿sí o no? Así como mi amigo Pimpón, ¿sí o no? ¿Cómo va la canción? Dile, no, a ver, échate. Estaba mal, es que trata negativa, pero es que son, bueno, 4 catorcevos, pero es 2 céntimos. Ah, es 4, ¿verdad? Yo creo que era Era el último elemento. 2 céntimos o 4 catorcevos. Para que salga la suma 10 céntimos menos, bueno, 10 céntimos más menos 1 céntimo, da 9 céntimos. ¿Y luego qué sigue, don Richard? Sí me lavé mis manitas con agua y con jabón. ¿Sí o no? Ahora sí, ya no te sabes, ahí vas ahí bien contentita. Voy a echarte a mis taquitos. Y esta vez voy a lavar mis manitas. Y... Ay, no, macho, no me hagas así. No.
Claro. Vale. Sí, todavía nos da tiempo. No, pero mejor se me va también. Sí, por eso. Agárrenselo. 27:30. La reunión. 28. Fíjense que esta es una función implícita. Una función implícita de una variable. ¿Sí? ¿Cuál dijeron? ¿A 28? Sí. A ver cómo es rápido. Y cuadrada más x cuadrada y cuadrada. Ah, perdón. ¿Cómo es? Rápido. Luego, De quinta más x cuadrada más y pública es igual a 1 más e a la x cuadrada. bien. Si se fijan, es una función de dos variables. Bueno, de una variable. Función implícita de una variable. La variable dependiente es y, el independiente es x. Es una variable. Bien. Entonces estas son como las que se hacen en cálculo diferencial. La vamos a hacer de las dos formas. Pero primero vamos a hacerla como nos dice el ejercicio, el libro. La derivada de y con respecto de x es menos la parcial de f mayúscula con x entre la parcial de f mayúscula con y. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ahora viene una pregunta. ¿Quién diablos es f mayúscula? Bueno, pues f mayúscula es la función implícita. La función cuando igual con 0. Por lo tanto, esta si le igualo con 0 me queda así. Y entonces, ya sé quién es la función implícita. ¿Sí o no? Pues ese es esto. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cuánto vale la parcial de este chorizo con x? 2xy cúbica menos 2xy a la x cuadrada sobre la parcial de esto con y, 5y cuarta más 3x cuadrada y cuadrada menos y a la x cuadrada. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Sí? Ahí está. Profe, nada más de Ese es. ¿por qué del número de Euler es 2x y a las x? O sea, ¿por qué no sé? Pues porque lo derivas con la de e a la u. Es e a la u por la derivada de Ah, ya me lo recuerdo. Gracias. Ahora, si lo hiciéramos con lo que sabemos de cálculo diferencial, es derivar ambos miembros, ¿sí o no? Con x. Derivada del primer miembro con x es 5y cuarta y prima. Igual, perdón, más x, bueno, y cúbica por 2x más 3x cuadrada y cuadrada. Ahí está el derivado del primer miembro. Pero perdón, aquí tengo que multiplicar por y' porque estoy derivando a la variable dependiente. ¿Quedamos? ¿Sí o no? Luego aquí sería 2xy a la x cuadrada más y' a la x cuadrada. ¿Sí están de acuerdo que estoy derivando ambos miembros con x de forma implícita? Y cuando derive a y, el resultado lo multiplico por y'. Eso lo veo en el cálculo diferencial, ¿sí o no? No hay voto. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Despejar la prima. Tengo que factorizarla, ¿no? No hay voto. Y lo que no tenga prima se va al otro lado. ¿Sí o no? Y entonces
¿Es lo mismo, sí o no? ¿Vale? ¿Luego? ¿No es lo mismo? Ah, sí, no, ¿sí? Este es el numerador y da lo mismo. ¿Luego? Sí. Bueno, voy a entregar los exámenes. Tienen los aciertos. Son 5 aciertos, o sea, 5 valores. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tiene un tercio y son 2 ejercicios el del viernes, si tiene un tercio, pues nada más es un tercio, el otro es 0. ¿Sí me explico? Si es, por ejemplo, 3 cuartos, 3 cuartos, quiere decir que no tiene 3 cuartos, sino 3 cuartos. ¿Sí se entendió el asunto? No tiene calificación, porque tengo que sumar los otros para hacer multiplicar. Suárez Cruz, Miguel Braz, López Sierra, tomen el poquito porque me la van a revisar. Camacho Reséndiz va a mandar link para a ver, ¿alguien me quiere responder al ingeniero? Amargo Olvera, Javilla Bonilla, López Hernández, Ramírez Luis, García Olvera, Dante Flores, González Suárez, González, Ajeo, Alexis Alonso, Martínez Mendoza,